Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Hola, queridos hermanos y amigos. Antes de entrar a desarrollar el estudio de esta oportunidad, quiero mencionarles dos cosas que son importantes. En primer lugar, usted debe conocer que en este canal lo que estamos haciendo es desarrollar varias secuencias de estudios bíblicos. Por un lado, por ejemplo, tenemos el estudio bíblico acerca de las divisiones principales de la Biblia. Es una secuencia de estudios que ya hemos desarrollado varias lecciones, y en esa secuencia de estudios lo que estamos haciendo es estudiar el contenido de la Biblia, pero identificando la división a la cual corresponde. Otra secuencia de estudios tiene que ver con los principios básicos. En esa secuencia de estudios lo que estamos haciendo es identificar los 7 pasos que nos pueden ayudar a alcanzar la vida eterna. Y en esta tercera secuencia de estudios estamos hablando acerca de Jesús. Esto por un lado, pero por otro lado debo manifestarles que en este canal todo lo que nosotros estamos expresando está fundamentado en la palabra de Dios. Es decir, no se tratan de ideas bonitas, no se tratan de algunos argumentos que nosotros pretendamos dar a conocer, sino que todo lo que estamos hablando tiene su base en la Biblia. Y es que nosotros debemos entender que como cristianos debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Bueno, teniendo en mente estas dos cosas preliminares que les he dicho, ahora vamos a entrar de lleno a hablar de la lección que nos compete. Recuerden, en esta serie de estudios que lleva por título Hablando acerca de Jesús, vamos a hablar en esta tercera lección acerca de las obras que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que para poder nosotros tener una fe bien cimentada, bien verdadera, debemos conocer bien este tema. Muchas veces desconocer este tema nos puede llevar a errores doctrinales. Y nosotros no queremos, por supuesto, cometer errores que de pronto nos afecten en nuestra vida espiritual, sino que queremos en todo momento agradar a nuestro Dios. Y en esta lección vamos a estar hablando acerca de 7 obras. 7 obras importantes que Jesús hizo al morir en la cruz. Primera obra: cuando Jesús murió en la cruz, lo que Él hizo fue pagar el castigo que nosotros como pecadores nos merecíamos. Y es que debemos recordar, según el texto bíblico también, que hay un castigo para aquella persona que peca. Pero lo que Jesús hizo al morir en la cruz fue justamente cargar con ese castigo que nosotros como culpables lo merecíamos. Y esto nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí la palabra del Señor está siendo bastante clara y nos está diciendo que Jesús, cuando Él fue clavado en la cruz, lo que Él estaba haciendo era pagar el castigo que nosotros nos merecíamos. Ahora vamos a identificar la segunda obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que cuando Jesús
murió en la cruz, lo que Él estaba haciendo era reconciliarnos con el Padre Celestial. Y es que recordemos que nosotros, a causa de nuestro pecado, nosotros estuvimos alejados de parte de nuestro Dios. Es más, Dios no quiere saber nada con la persona pecadora porque Dios aborrece el pecado. Por esa causa nosotros estuvimos enemistados con Dios. No había forma en que el ser humano pudiera complacer a Dios. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz, para que de esta manera pudiéramos tener paz con nuestro Padre Celestial. Y eso fue lo que precisamente hizo, y esto también nosotros podemos verlo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22, nos dice la palabra del Señor. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Entonces, nuevamente estamos avalando lo que estamos afirmando por medio de la palabra del Señor. Y aquí estamos viendo que una de las obras que Jesús hizo al morir en la cruz fue precisamente reconciliar al pecador con el Padre Celestial. Vamos a ver ahora una tercera obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que nosotros, para poder entender esta tercera obra, debemos considerar las dos primeras que hemos mencionado. Es decir, que a causa de nuestro pecado, nosotros nos merecíamos el castigo. Pero según la Biblia, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, ¿quién tenía el imperio de esa muerte? Porque recordemos, se trataba de una muerte espiritual. Y el imperio de esa muerte lo tenía Satanás. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, lo que hizo fue derrotar a Satanás. Y esto nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es que nuevamente nosotros debemos indicar de que cuando una persona está metida dentro del pecado, lamentablemente se hace esclava del pecado. ¿Y quién es el que tiene el imperio sobre el pecado? Satanás. Pero Jesús, cuando fue clavado en la cruz y pagó el castigo que nosotros los culpables nos merecíamos, y también nos reconcilió con el Padre Celestial, pero a la vez también lo que estaba haciendo era quitarle el imperio que Satanás tenía sobre el pecado. Entonces ya el pecado de nosotros no se puede enseñorear, porque tenemos a Cristo Jesús que nos ha libertado. Y esta es una gran y grata noticia para cada persona. Bueno, ahora vamos a identificar la cuarta obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que cuando Jesús estuvo siendo clavado en la cruz, lo que estaba haciendo era eliminar las leyes del antiguo pacto. Y eso es lo que nos dice también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2,
Versículos del 14 al 16 dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Entonces, miren, según este texto bíblico que acabamos de leer, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Jesús dice que clavó esos decretos que nos eran contrarias y lo clavó en la cruz. Y para que nosotros lo podamos entender bien, al final nos dice, por tanto. Es decir, ya sacando una conclusión de todo lo que nos ha dicho, nos dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o de fiestas o de lunas nuevas o de días de reposo. Y es que nosotros entendemos que según las leyes del Antiguo Testamento se debían de cumplir con ciertas fiestas religiosas, se tenían que guardar los días de luna nueva, los días de reposo, pero ya cuando Jesús quitó las leyes del antiguo pacto, ya esas leyes no están vigentes. Ya hoy en día nosotros vivimos bajo la ley de la gracia. No necesitamos estar nuevamente sujetos a las leyes del antiguo pacto, porque esas leyes fueron clavadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y miren, esta misma idea nosotros lo vamos a poder ver en la quinta obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y ratifica lo que estamos diciendo. Y es que cuando Jesús fue clavado en la cruz, lo que estaba haciendo era establecer un nuevo pacto. Y así lo dice Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es que hay muchas personas que todavía están un poco confundidas. No saben si guardar las leyes del Antiguo Testamento, no saben si cumplir con los mandamientos establecidos por Moisés, o no saben si cumplir de pronto lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pero en este texto bíblico que acabamos de mencionar está la respuesta. Pero hay algunos que todavía están confundidos. Dicen, ¿cómo nosotros no vamos a guardar las leyes del Antiguo Testamento si Jesús, el mismo Jesús, guardó esas leyes? Si él mismo cumplió con todo lo establecido en el antiguo pacto. Y es que la respuesta está aquí, en este texto bíblico que hemos leído. Y es que ahí nos está diciendo que el testamento se confirma con la muerte del testador, y dice que no entra en vigencia entre tanto que el testador no muere. Y este es, por supuesto, un ejemplo que nos está poniendo de una vida cotidiana, de una vida común. ¿Cuándo entra en vigencia un testamento? Cuando la persona muere. Igual también ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo entró en vigencia el nuevo pacto? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió clavado en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que entre tanto que Jesús todavía estaba en vida, durante su ministerio, todavía estaba vigente las leyes del antiguo pacto.
Pero ya cuando Jesús murió, cuando fue clavado en la cruz, de ahí en adelante entra en vigencia el nuevo pacto. Y esto no debe provocar algún tipo de confusión, porque aquí la palabra del Señor está siendo bastante clara. Bueno, ahora vamos a hablar de la sexta obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que cuando Jesús estuvo siendo clavado en la cruz, lo que estaba haciendo era eliminar las diferencias raciales. Recordemos, y esto principalmente para los israelitas, para los judíos, según los israelitas existían dos pueblos en el mundo. Existían el pueblo de Dios, que eran los judíos o israelitas, y existía el pueblo gentil. Por supuesto, los israelitas se consideraban como parte de la familia de Dios y aborrecían y despreciaban al pueblo gentil. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en el continente americano, nosotros podríamos ser considerados bajo el pensamiento judío como gentiles. Y es que solamente había pueblo gentil y el pueblo de Dios, que eran los judíos. Pero cuando Jesús murió en la cruz, lo que él hizo fue romper con esas desigualdades. Ya a partir del momento en el que Jesús fue clavado en la cruz, ya no existen más diferencias raciales. Y esto nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces ya no hay más diferencia entre pueblos. El día de hoy, bajo la era cristiana, existe un solo pueblo. Y ese pueblo está conformado por todas las naciones de la tierra, por todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Este mismo concepto lo repite el apóstol Pablo en su carta que escribió a los Gálatas. En el capítulo 3, versículos del 26 al 28 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuevamente queremos recalcar este punto. En la presente era cristiana solamente existe un solo pueblo. Y eso fue gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a identificar la última obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Y es que cuando Jesús murió clavado en la cruz, lo que él estaba haciendo era establecer su iglesia, la iglesia de Cristo. Es decir, él compró la iglesia que a él le pertenece con su propia sangre. Ese fue el precio que Jesús pagó para poder obtener una iglesia. Y este concepto nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y es que recuerden, mis queridos hermanos y amigos,
la iglesia le pertenece solamente a Cristo Jesús porque Él la ganó, pero con su propia sangre. Es por esto que la iglesia, nosotros debemos identificarla como la iglesia de Cristo, porque desde el mismo nombre, la iglesia tiene que darle el honor que solamente su propietario se lo merece. Y como estamos viendo, el propietario de la iglesia es Cristo Jesús. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 16, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice: saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como nosotros podemos ver en los dos últimos textos que hemos leído, la manera de identificar a la iglesia que Jesús ganó con su propia sangre es identificándola como la iglesia del Señor o como la iglesia de Cristo. En otros textos bíblicos veremos que también se identifica a la iglesia como la iglesia de Dios, pero solamente de esta manera podemos identificar a la iglesia, no poniéndole el nombre que a nosotros se nos antoje, sino que poniendo un nombre que identifique a su propietario. Y la mejor manera de hacerlo es identificándola como la iglesia de Cristo. Solamente para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta lección. Hemos visto que hay 7 obras que Jesús hizo al morir en la cruz. En primer lugar, pagó el castigo que nosotros los pecadores nos merecíamos. En segundo lugar, lo que Jesús hizo al morir en la cruz fue reconciliarnos con el Padre Celestial. En tercer lugar, tercera obra que Jesús hizo al morir en la cruz fue derrotar a Satanás. Cuarta obra, eliminó las leyes del antiguo pacto. Quinta obra, estableció un nuevo pacto. Sexta obra que Jesús hizo al morir en la cruz, eliminar las diferencias raciales y crear un solo pueblo. En séptimo lugar, séptima obra que hizo Jesús al morir en la cruz fue establecer su iglesia, la iglesia de Cristo. Espero de todo corazón, mis queridos hermanos y amigos, que esta lección les pueda ayudar a fortalecer su fe. Pero por sobre todo, deseo de todo corazón que usted se pueda acercar a los pies del Señor, pero de la manera correcta. Si usted considera que estos estudios son de edificación para su vida o pueden servir de edificación para otras personas, yo le animo a que usted pueda compartir estos estudios bíblicos con personas que quizás todavía no conocen de Cristo Jesús, o quizás algunos que pueden estar confundidos respecto de la obra que Jesús hizo al morir en la cruz. Que el Señor le bendiga abundantemente. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre.